Continuamos, de una vez continuamos con lo siguiente. Habíamos visto la memoria de datos, ahora vamos a ver las instrucciones de programación. Y en este caso vamos a ver instrucciones de programación en lenguaje ensamblador. Muy brevemente, ¿por qué el lenguaje ensamblador? Y bueno, antes de contestarles esto, les comentaré lo siguiente. Nosotros tenemos dos alternativas para programar microcontroladores en la actualidad. Podemos programar utilizando lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. En este caso nosotros vamos a utilizar lenguaje de bajo nivel. Y no es despectivo, no quiere decir que bajo nivel sea menos que el alto nivel, o sea peor, o sea malo, o sea que sea despectivo, ¿ok? Bajo nivel significa que estamos más cerca de la memoria interna o de la arquitectura interna del microcontrolador. Estamos más cerquitas, más cerca de esa raíz, ¿ok? Lenguaje de alto nivel quiere decir que estoy más alejado. ¿Y qué lenguajes de alto nivel pudiéramos tener presentes actualmente? Por ejemplo, lenguaje C, Visual Basic, son lenguajes de alto nivel que me alejan mucho de la arquitectura interna del microcontrolador. No me interesa tanto cómo está operando, si hay memoria de programa, de datos separada, junta, de cuántos bits es, no me interesa, ¿ok? En este caso, al ser una asignatura de programación de microcontroladores, pues es bastante útil que nosotros hagamos ese esfuerzo de acercarnos lo más posible al microcontrolador. ¿Qué ventajas y qué desventajas tengo? Bueno, pues con lenguaje de bajo nivel, lamentablemente pues las aplicaciones que voy a poder desarrollar son muy limitadas porque todo este estudio me limita, me consume tiempo, esfuerzo, leer la hoja de datos, en fin, tener mucha información, muchas bases. Y en lo que estoy forjando esas bases, pues no avanzo. Pareciera que no avanzo, mejor dicho. Mientras que cuando me voy a alto nivel, en la primera sesión, en todo este tiempo que ya llevo, ya tuvimos que haber hecho activación, desactivación de entradas, salidas, ya a lo mejor hasta entradas analógicas, pero de manera muy superficial. Entonces es poner en una balanza qué es lo que quiero. Quiero resultados inmediatos o quiero tener las bases bien cimentadas. Depende mucho de la carrera que tengan. En este caso, como experiencia propia, es muy importante que tengan unas muy buenas bases. Y no por ahora, no por lo que logren hacer con este microcontrolador, sino lo que les va a permitir, una vez que entiendan todo esto, lo que les permitirá conocer en el futuro. Es decir, como experiencia propia, a mí me costó trabajo, no es algo, muchos hablan de manera como mito que la programación en lenguaje ensamblador es lo más difícil del mundo y que no se puede y que es muy complicado, y no es así. Simplemente es dedicarle tiempo, un poco de interés, y es suficiente, como alguna otra cosa que ya han hecho. Pero una vez que ustedes entienden esto, les da una muy buena base, les da mucha seguridad para que cuando les pongan enfrente un Arduino, va a ser lo más sencillo del mundo. O cuando les pongan de frente algún otro microcontrolador, les pongan un PLC, un controlador lógico programable que se programa en lenguaje en escalera o en lenguaje en texto estructurado, en diagrama de bloques, pues ya con esta lógica que vayan desarrollando, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, es por eso que pienso que es bastante factible que ustedes hagan el esfuerzo de a manera de
training, a manera de, así como van al gimnasio y van a hacer pesas y van a correr y le invierten diario tiempo para que su condición física sea buena y su cuerpo esté bien, pues también véanlo así, que esto es ir al gimnasio y fortalecer la lógica, fortalecer sus bases en lo que respecta a la parte de programación en lenguaje ensamblador. Pero creo que ya me extendí un poco en esto, pero bueno. Ahora, una vez dicho lo anterior, vamos a programar en lenguaje ensamblador. Al programar en lenguaje ensamblador nada más tenemos 35 instrucciones. Son nada más 35 instrucciones disponibles. Pudiera ser bueno o pudiera ser malo. ¿Por qué pudiera ser bueno? Pues porque son poquitas, no tengo que memorizar o no. Bueno, no me gusta que se memorice nada. No tengo que dominar tantas, ¿no? Pero la contraparte es de que al ser tan poquitas, pues no puede hacer muchas cosas aparentemente. Sí lo puede hacer, pero lo tengo que hacer a partir de cosas muy básicas. Tengo que hacer cosas complejas a partir de cosas o de instrucciones muy básicas. ¿Y cuántas son? 35. Cada instrucción va a tener una longitud de 14 bits. ¿Ok? Caray. Sí, son 14 bits, diferente a la longitud de una memoria de datos que es de 8 bits. ¿De acuerdo? Bien, todo esto se va a ir entendiendo paulatinamente. Espero no esté saturada mucho la imagen. Del lado derecho tenemos información que, nuevamente reitero, se obtiene de la hoja de datos y son las 35 instrucciones de programación en lenguaje ensamblador. Y antes de abordarla les comento lo siguiente. Los microcontroladores ejecutan solo 35 instrucciones, en donde cada instrucción, bueno, repetí el texto anterior, tiene 14 bits. Y en un momento más vamos a ver a qué se refieren esos 14 bits. Ahora bien, una muy breve explicación de esta tabla. La primera columna corresponde a los mnemónicos. Estos son los mnemónicos o las instrucciones que nosotros vamos a escribir en nuestro programa. Pero, ¿qué significan? Bueno, en la siguiente columna viene la descripción. ¿Qué significará ADDWF? A ver qué dice aquí. Add W and F. Ok. Suma W y F. ¿Qué significará AND W F? Pues significa AND W with F. Y así sucesivamente. ¿Qué significará CLRF? Clear F. Limpia F. Sencillo, no está complicado, ¿verdad? Ahora, así como lo estoy analizando, pues así podemos ir viendo cada una de las instrucciones. Las vamos a ir profundizando en ellas conforme vayamos utilizándolas. Pero bueno, estos son los mnemónicos. Esta es la sintaxis que me pide, esta que viene acá, que vamos a ver en un momento. ¿Qué es la F? ¿Qué será la F? A ver, voy a ver por acá. La F me representa una dirección. Ok, entonces si yo escribo ADDWF, espacio, tengo que darle una dirección, coma, D. ¿Qué significará la D? Ok. La D indica el destino de un resultado y nada más pueden ser dos opciones. O le pongo un 0 o le pongo un 1. Y si le pongo un 0 es que lo va a guardar en W. Y si le pongo un 1 es que lo va a guardar en la misma localidad de memoria. Ok. En un momento lo analizamos más detenidamente. Ok. De acuerdo. Bueno, pues todo este grupo de instrucciones están orientadas al manejo de archivos. Orientada al manejo de archivos. Y luego viene este bloque de instrucciones que está orientada al manejo de bits. Ok, al manejo de bits. Por ejemplo, BCF. ¿Qué hace BCF? Bit Clear File. ¿Qué hace BSF? Bit Set File. Y si trato de hacer la traducción sería: pone a 1 el bit de un archivo. O el de arriba es: pone a 0, clear, el bit de un archivo. Específicamente un bit lo va a limpiar. ¿Ok?
Y viene otro grupo de instrucciones, que estas instrucciones son operaciones orientadas a literales. Y en otras palabras, una literal sería una constante. La K nos representa una constante. Así están clasificadas las instrucciones de programación en lenguaje ensamblador. Y así es como las vamos a ir escribiendo como los mnemónicos. Entonces, primera columna, mnemónicos. Segunda columna, la descripción de lo que hacen. Tercera columna, los ciclos que tardan en ejecutarse. La mayoría de ellas se ejecutan en un ciclo. Ya comentaremos más adelante para qué me sirve esa información. Y lo que vamos a ver en un momento es 14 bits del código de máquina. Todo esto en realidad es lo que ve el microcontrolador. En esa columna, en toda esta columna, es la información que realmente ve el microcontrolador. Esto es lo que ve el programador, o lo que el programador desarrolla utilizando estas instrucciones, y se traduce en esto. ¿Okay? Cada instrucción que yo desarrolle, por ejemplo en esta de estas que yo encerré, pues va a corresponder a un grupo de ¿cuántos bits? 14 bits. Memoria de programa conformada por 14 bits. Ahora sería interesante saber qué significa qué significa esa información, cómo se ordenan esos 14 bits. Bien, pues lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Ahora bien, pues vamos a esa parte. Aquí nada más hago referencia a una parte de la tabla que ya analizamos. Dice, en la primera columna de la tabla se encuentran los mnemónicos de las instrucciones, las cuales son palabras que facilitan recordar la instrucción. Por ejemplo, RLF es una instrucción que permite rotar a la izquierda el contenido del registro F. Repito, es una instrucción que permite rotar a la izquierda el contenido del registro F. Y que lo pudiéramos traducir como rotate left F, lo cual es más fácil que recordar la instrucción tal 001101 que interpreta el microcontrolador. ¿Qué me están diciendo aquí? Los mnemónicos son como abreviaciones del inglés, ¿ok? Que tratan de darme una idea de a qué se refiere la instrucción. A lo mejor, si no tengo buen dominio del inglés, va a ser complicado. Espero que hagan el esfuerzo de hacer la traducción del inglés, porque de lo contrario hay instrucciones que no tienen nada que ver con la traducción en español, con lo que realmente se escribe en inglés. Entonces, por ejemplo, RLF viene de Rotate Left F. Y son traducciones, también no podemos tener muchas, a lo mejor son muy cortas y a lo mejor pudieran tener más letras, pero serían mnemónicos muy largos, entonces tratan de usar los más indispensables. RRF sería rotate, este es left, este es right, file, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora bien, en realidad este mnemónico lo que me quiere decir es que tiene un código de máquina único. En realidad, cuando yo escribo RLF, al microcontrolador le llega una combinación de 6 bits. Cuando él detecta 001101, ok, me están diciendo que rote a la izquierda. Los primeros 6 grupos de bits corresponden al código de máquina de la instrucción. ¿Ok? Y lo vamos a analizar más a detalle. Interpretación del código de máquina. Ahora ya comentamos 6 bits de los 14 bits. Los 8 restantes, ¿para qué sirven? Vamos a ver. Aquí nos dice, también hay que agregar otros 8 bits que corresponderían a los operandos, como se muestra a continuación. Por ejemplo, aquí están los 6 bits que ya comentamos del RLF. ¿Todo esto qué significará? Ok. Pues vamos a ver lo que dice.
Aquí lo ponemos hasta de colores diferentes para que sea más explícito. Bueno, nos quedamos que ya estamos claros que es la instrucción de el código de máquina que corresponde a la instrucción RLF. Ahora, ¿qué sigue? Aquí me dice que hay una D. Si recuerdan, yo les dije que D es destino. Pero vamos por partes. Aquí nos dice entonces instrucción de máquina de RLF. Ahora, la que sigue es una D. Y en la explicación anterior decíamos, el destino únicamente puede valer o un 1 o un 0. ¿Y qué significaba? Ok, si es 0, quiere decir que la operación o el resultado de la instrucción se va a guardar en el registro de trabajo W. Pero si es 1, se va a guardar en la dirección accesada. Ok, ahí vamos entendiendo. ¿Y cuál es la dirección accesada? Pues la dirección accesada son los 7 bits restantes. Estos de acá. ¿Y qué dirección es esa? Díganme ustedes en decimal qué dirección es esa. Rápidamente, háganlo mentalmente o lo usan en una calculadora. Recuerden que este es el 1, el 2, el 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Este 1 corresponde, los demás en 0 corresponde al 64. Quiere decir que la dirección del registro a modificar es la dirección 64. ¿Ok? Eso es lo que significa los 14 bits y así están codificados. No se espanten, no se tienen que aprender todo esto, nada más es como para tener más claro qué está pasando, cómo recibe la información el microcontrolador. ¿Qué es lo que voy a tener que escribir en este caso yo como programador? Únicamente esto. RLF, espacio. Vamos a poner atención en esta parte. RLF, espacio, un file. ¿Qué file? Pues la dirección que quiero accesar. Ok, la 64. ¿Por qué la 64? Por X o Y razón. Ya lo veremos en su momento porque ahí hay algo importante para mí. La 64. Ok, ya hice la rotación de la información, ya roté los bits a la izquierda. El resultado de esa operación que me mandaste a hacer, ¿en dónde quieres que te la guarde? ¿En W? ¿En un registro de trabajo temporal? ¿O en el mismo cajón? Y reemplazo la información que ya estaba. Borro lo que estaba y ahí mismo guardo el valor nuevo. Yo defino o SNF o aquí pude poner W. ¿Ok? No me queda claro, caray, no me queda claro. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Díganme por favor, ¿a qué instrucción corresponde este código de máquina? Pues vamos a buscar. La pongo fácil. Corresponde a la instrucción RRF. Perfecto, ahí vamos. Ya sabemos a qué instrucción corresponde. Aquí está mal, aquí es RRF. Ok. Ahora, ¿qué sigue? ¿En dónde se va a guardar el resultado de esa operación? Se va a guardar en W, en el registro de trabajo W. Perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser la dirección en donde voy a accesar a la información? La dirección del registro a modificar. Ok. Si se dan cuenta es la misma que antes. La dirección 64. ¿Cómo me quedaría este código de máquina? Estos 14 bits. ¿A qué instrucción corresponde? ¿Cómo quedaría mi código o mi línea de código que corresponde a esa combinación de 14 bits? RRF espacio .64, W. ¿Ok? De momento ignoren todo esto, no lo comenté, pero ya lo veremos más adelante, eso que no les haga ruido. Espero que esté quedando claro y conforme vayamos avanzando, pues tenemos que tener mayor dominio de estas instrucciones. ¿Ok? Ahorita lo más importante es tener claro los mnemónicos, la sintaxis que me pide y los 14 bits, pues nada más es como que un comentario para que ustedes tengan mayor dominio, tengan conocimiento más
más exacto de lo que estamos haciendo, de cómo está trabajando el microcontrolador internamente. Continuamos. Aquí brevemente les comento que hay una traducción, hay una hoja o un set de instrucciones, las mismas instrucciones y viene su traducción, pero no les recomiendo que la aprendan así porque hay instrucciones que no tienen nada que ver las iniciales del inglés con la traducción que tiene aquí, ¿ok? Entonces va a ser más complicado que las dominen. Continuamos. Primer programa. Llegamos rápidamente al primer programa y vamos a hacer un ciclo. Un ciclo de 10 iteraciones, ¿ok? Entonces, el tema está dentro de lo que son ciclos y específicamente lo que vamos a realizar es un ciclo con 10 iteraciones. Un ciclo que se va a repetir 10 veces. Ahora, como una breve introducción, en los lenguajes de alto nivel existen varias sentencias que pueden hacer esta tarea. Por ejemplo, ya conocemos el for, el while y el do while. Sin embargo, ninguna de estas sentencias o instrucciones aparece en el set de instrucciones en lenguaje ensamblador. Tristemente, ¿no? No tenemos un while, no tenemos un for. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ingeniárnosla para que con lo que tenemos disponible podamos llegar a ese acometido. Por lo tanto, se utilizarán las siguientes instrucciones. ¿Cuáles? Un op, un move lw, move w2file, dict fs skip is 0 y un goto. Nop, move lw, move wf, dec fsz y goto. ¿Ok? ¿Qué hace cada cosa? Nop no hace nada. Pierde un ciclo. Muy sencillo. Move lw, move literal to w. Move literal to w. Mueve la literal o constante a w. Guarda una constante en el registro de trabajo. Move w to file. Move w to file. Guarda el contenido del registro de trabajo, ahora lo guarda en la localidad de memoria. ¿Ok? Decrement file skip if 0. Decrementa f y brinca si es 0, si el resultado es 0. ¿Cómo se traduciría? Resta 1 al contenido de una localidad y salta la instrucción siguiente si el resultado es 0. Ya veremos cómo se ejecuta. Lo veremos a detalle. Goto ir a sería una traducción. Ordena que la ejecución del programa continúe en una línea en específico. Y también utilizaremos la directiva eq. Eq no es una instrucción, nada más es una directiva que ordena al compilador que reemplaza un texto por otro. Bien, pues ¿cómo vamos a armar el rompecabezas con esas instrucciones? Lo primero que vamos a realizar, bueno, antes muy brevemente les comento que nosotros podemos en nuestros programas utilizar notación decimal, hexadecimal, octal, como ustedes gusten, lo que ustedes quieran. La mayoría va a querer posiblemente decimal, pero vamos a ver que hay momentos que nos conviene más en hexadecimal o en binario. Y cómo tengo que decirle al compilador que le estoy diciendo, o cómo le ordeno al compilador, o cómo me pongo de acuerdo con el compilador para que entienda en qué notación le estoy hablando. Ok, pues si pongo un puntito al inicio, o si pongo una D, comilla simple y entre comillas simple un valor, o una D mayúscula, quiere decir que te estoy diciendo que tomes ese valor o ese número, lo trates como decimal, como en notación decimal. Ok, pero si te mando un H mayúscula o minúscula o un 0x o al final te mando la H mayúscula o minúscula, quiero que tomes ese valor, ese 6D lo tomes como hexadecimal. Pero si te mando la O mayúscula y entre comillas un valor, o la O minúscula y entre comillas simple un valor, ese valor trátalo como octal. O si te mando la B mayúscula, entre comillas simple un valor, o la B minúscula y entre comillas simple es un valor, te estoy diciendo que ese valor está en notación binaria. ¿Ok?
son las reglas que tengo que seguir para que le pueda comunicar satisfactoriamente la información al compilador. Ahora bien, antes de empezar con mi programa en lenguaje ensamblador, siempre es muy importante tener un diagrama de flujo en el cual está concentrada el plan de acción. Ahí está mi plan, cómo quiero ejecutar las acciones, cómo quiero que se vayan dando las sentencias, cómo va a ir el flujo de mi programa para que cumpla con lo que me están pidiendo. Entonces, en primer lugar es un inicio, etiquetar memoria. En un momento más veremos a qué se refiere etiquetar memoria. Como me pidieron que sea un ciclo con 10 iteraciones, pues debe de haber una variable que valga 10. ¿Ok? Después, no hagas nada. Aquí iría el código que quiero que se repita 10 veces. Prender y apagar un LED que sea 10 veces, o incrementar algo, no sé, lo que yo quiera que se repita iría aquí. Ahorita, para no dejarlo vacío, pongo un NOP, pero en ese NOP iría la o las sentencias que yo quiero que se estén repitiendo 10 veces. Enseguida decremento mi contador. Ok, contador 10 menos 1 es 9. Y lo guardo en el mismo contador. Y pregunto, ¿9 es igual con 0? No. Pues regrésate. Y otra vez, no hagas nada y decrementa. Contador ahora vale 9. 9 menos 1, es 8. 8 es igual con 0, no. Regrésate. Y cuando contador ya valga 1 y lo decremente, y llega a este punto y diga 0 es igual con 0, sí. Nada más aquí le pongo un no hagas nada como para que haga una pausa antes de terminar el programa. Una breve pausa y listo. Terminaste. Eso es todo. Perfecto. Ahora, ¿cómo traducimos eso en un lenguaje ensamblador? Pues nos quedaría de la siguiente forma. Lo primero que va a ir en cada uno de nuestros programas en lenguaje ensamblador van a ir las cabeceras. Siempre van a estar esas dos líneas que son las cabeceras de mi programa. Processor 16F887 e include P16F887.inc. ¿Ok? Enseguida me dice etiquetar memoria. Fue lo que dijimos que vamos a hacer en mi código. ¿Qué significa etiquetar memoria? Significa lo siguiente. Quedamos que vamos a utilizar una memoria de datos. En esa memoria de datos vamos a guardar un 10, que es el que me determina que van a ser los 10 ciclos, o las 10 iteraciones, perdón. Una disculpa. Voy a tener que regresar rápidamente para que esto quede más claro. ¿Por qué puse cont EQ0x20? Por lo siguiente. Anteriormente, Anteriormente aquí, en donde estábamos viendo la memoria de datos, los bancos, dijimos, toda esta información son registros de propósito especial, no los toques hasta que ya sepas para qué sirven. Guarda lo que tú quieras a partir de la dirección que 20H, 20 en hexadecimal. ¿Ok? A partir de ahí, haz lo que quieras. ¿Ok? O si les dijera a qué es igual 20 en hexadecimal, pues la respuesta tendría que ser a 32 en decimal o 20 en hexadecimal. ¿Ok? Entonces, a partir de ese cajón, el 20H, 21H, 22H, hasta que llegues al 7F, están libres, ocúpalos para lo que tú quieras. Entonces, si yo quiero guardar un valor en este cajoncito, ¿qué valor voy a guardar? Pues el 10, porque ahí necesito guardar mi índice del ciclo, de las iteraciones que tengo que llevar a cabo. Ahí tengo que meter ese 10.
que me va a permitir llevar la cuenta. Entonces voy a utilizar este cajón. Pero imagínense que ustedes tienen el estante. ¿Qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría más ver el estante? ¿Con puros números? ¿O les gustaría ponerle una etiquetita al cajón que le dijeran cont? Como que la etiquetita sería mejor, ¿no? Para que sea más explícito para que su información esté guardada, esté mejor administrada y sea más explícita, y que ustedes vean y digan, ah, ahí es un contador, ahí está guardado un contador, y aquí está guardado un aux o un temperatura. Yo le puse cont, pero incluso pudimos ponerle contador, así explícito, ¿no? Es válido. Entonces, ¿para qué me regresé aquí? Para puntualizar por qué el 20. Porque es la primer. Pude haber puesto 20, 21, 22, 7F, cualquiera. Ahorita usé la primera disponible, pero no importa cuál utilice. Y es muy importante H, hexadecimal. Bien, una vez dicho eso, continuamos. Entonces, al hacer esto, cont eq0x20, le estoy diciendo a mi compilador, oye, ¿sabes qué? Cuando tú encuentres a lo largo, en las líneas próximas, cuando tú encuentres cont o contador o como lo quieran haber puesto, a lo que me estoy refiriendo es a la dirección 0x20. ¿Ok? 0x20, como lo vimos anteriormente, también quiere decir que es notación hexadecimal. O pude poner 20h. Normalmente en mi caso personal yo me acostumbro mucho a utilizar 0x20. Ya me acostumbré así para la notación hexadecimal. Ahora, ¿qué significa org.0? También es una directiva. ¿Qué significa org? Ah, origen. Ok, origen espacio punto cero. Quiere decir que le estoy diciendo al compilador que me empiece a almacenar las instrucciones que vienen a continuación. Ya son las instrucciones de programación. Almacénalas a partir de la dirección de memoria de programa 0. Ya no tiene nada que ver con los bancos. Dijimos que la memoria de programa está separada. Entonces le estoy diciendo empieza en la dirección 0. Es lo más común, aunque algunas veces es necesario darle un offset, dejar las primeras vacías y desplazarme unas direcciones abajo. De momento le estoy diciendo inicia en el cajón de hasta arriba a guardar todas las instrucciones. Excelente. Entonces con eso le estoy diciendo en la primera dirección guarda. En la primera dirección de la memoria de programa guarda esta instrucción a continuación. ¿Y cuál es la instrucción? Move LW. ¿Qué hace move LW espacio punto 10? Sencillo. El valor 10 constante lo pasa a W. Así de fácil. Carga W con 10. Perfecto. Ahora, la siguiente línea que hace. Move W to file. Mueve lo que tiene el valor de W, muévelo a el registro cont. ¿Ok? Y con estas dos líneas, tuve que hacer dos líneas para que cont sea igual a 10. Para inicializar mi variable con el número 10, porque 10 son las repeticiones que quiero que se hagan. ¿Qué sigue? No hagas nada. Fíjense, estas dos corresponden a esta parte de mi diagrama de flujo. Ahora, ¿qué sigue? No hagas nada. Aquí está, no hagas nada. Ahora, ¿qué sigue? Decrementa una variable. Hay dos opciones de instrucción. Una que es dec solo y esta que es dec fcz. Esta está mucho mejor porque decrementa un archivo, decrementa el contenido de un archivo y al mismo tiempo verifica si una vez que se decrementó lo que hay ahí dentro ya es 0. Si lo que hay ahí dentro ya es 0, si lo que hay ahí adentro no es 0, hace la ejecución normal, la siguiente línea. Ah, ok, go to ciclo. Ah, me están diciendo que me regrese para acá. ¿Qué hace otra vez? No.
decrementa, go to ciclo y está encerrado en este bucle, como me lo muestra este diagrama de flujo. Pero cuando contador o cuando el contenido de contador sea igual a 0, una vez que decremente y ese valor ya sea 0, ¿qué va a hacer? Skip. La S es de skip. Salta. Entonces en ese momento, cuando decrementó y se dio cuenta que ya ese con es 0, ya no hace la instrucción siguiente, sino que se la salta y llega hasta aquí. Sale de ese bucle. Aquí le puse 2 no, aquí puse 1, no pasa nada, y termina el programa. ¿Ok? Y así es como tenemos un programa que lo que hace es hacer un ciclo con 10 iteraciones. Sencillo. ¿Qué sigue? Es muy importante que es imprescindible que lo siguiente sea una simulación. Que esto, que espero que haya quedado claro, que lo llevemos a una simulación para que afiancemos lo que acabamos de analizar, lo corroboremos y que si hay alguna duda pues se despeje viendo cómo se va simulando paso a paso. ¿Ok? Por lo tanto, lo siguiente que tienen que hacer es esto: descargar el software o el compilador que vamos a utilizar. Entonces me voy a ir desde cero. ¿Cómo lo descargamos? Voy a ir a Google, voy a escribir Microchip, y en Microchip voy a escribir MPLAB. MPLAB es el software o es el compilador que vamos a estar utilizando. MPLAB, perdón, aquí se me fue, y vamos a poner XID. Entonces selecciono MPLAB XID y me voy a ir. ¿Saben qué? Siento que por acá va a ser más complicado. La idea es de que sea lo más fácil posible para que no nos revolvamos. Discúlpenme, voy a ir otra vez a Google y mejor desde aquí voy a poner MPLAB XID. Aquí está mejor. Y ya que estoy aquí en el área de descarga de Microchip, me voy a ir hacia abajo y me voy a ir a Go to Downloads Archive. Archivadas previas. Entonces, ya que estoy aquí, ahorita me interesa el MPLAB XID y me voy a ir hasta el final. Aquí están las versiones, las primeras versiones para Windows, Mac OS, Linux. Me voy a ir hacia la última página y necesito que instalen la versión 5.20. Es un software libre que lo que vamos a utilizar no necesitamos pagar nada, no necesitamos pagar licencia. Ya cuando hacemos aplicaciones más especiales ya tenemos que bajar o pagar por algunas licencias, algunas librerías, pero lo que vamos a utilizar no nos demanda un pago. ¿Ok? Entonces bajen esa versión. Primero, cuando le den clic se va a empezar a instalar. Y pues prácticamente es darle next, 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 en donde lo vamos a guardar, en qué archivo, en qué carpeta, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo van a saber que ya se instaló? ¿Cómo van a saber que ya se instaló su software? De la siguiente manera. Pues van a tener que visualizar en su escritorio este icono. Se van a bajar, se va a instalar otro programa a la par que no lo vamos a utilizar, no es necesario, pero el que necesitamos es MPLAB XID.
Yo tengo la 5.25, ustedes la 5.20, con esa es suficiente. Y pues con esa vamos a trabajar. Ok, espero que todo haya quedado claro. Y la siguiente sesión pues vamos a hacer una simulación muy rápida para que podamos corroborar lo que vimos en el primer programa en lenguaje ensamblador. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.